Hola, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por estar con nosotros en esto que es un esfuerzo desde la Oficina de Comunicación y Mercadeo del Tecnológico de Costa Rica. Esta tarde nos encontramos en el foro Innovación y Ciencia para apoyar a productores agropecuarios. Estamos hablando hoy sobre la reactivación económica en Costa Rica y el aporte que está haciendo el TEC. Esta tarde estamos con William Rivera, quien es especialista en tecnologías de producción agrícola sostenible, y también nos acompaña Laura Brenes, especialista en sistemas alimentarios sostenibles de la Escuela de Agronegocios del Tecnológico de Costa Rica. Muchísimas gracias a ambos por estar con nosotros. Muchas gracias y buenas tardes. Buenas tardes. Don William, tal vez si nos cuenta un poquito, ¿verdad? ¿Qué están haciendo desde el área de biotecnología para ayudar al sector productivo costarricense? Sí, bueno, el Centro de Investigación en Biotecnología, que es donde trabajamos, está dividido en varias áreas. Dos de estas áreas son la biotecnología ambiental y la biotecnología vegetal. Estas áreas son muy diversas porque biotecnología, para aquellos que no están tan familiarizados con el tema, es la forma de producir o de obtener un producto o un servicio a partir de los seres vivos. Entonces incluimos desde tecnologías tan antiguas como la agricultura hasta cosas bastante recientes como la biología sintética. Entonces el laboratorio, el centro de investigación tiene varios proyectos en la línea de producción de bioinsumos, bioplaguicidas para sustituir los plaguicidas químicos, el desarrollo de biofertilizantes, temas de economía circular para aprovechar los residuos que se dan en explotaciones pecuarias para producir biomasa, producir compuestos y metabolitos secundarios. También hay una parte de mis compañeros que investigan en mejoramiento de ciertas variedades, de ciertos cultivos, en la protección del suelo y en el desarrollo de nuevas alternativas de producción agrícola. Don William, y es que esos proyectos son sumamente importantes, ¿verdad? Porque según tengo entendido, el sector agropecuario es el sector primario, que es la agricultura, ¿verdad? Con el sector ganadero y junto con actividades económicas y la industria alimentaria son de las actividades más significativas del medio rural. Así es, así es. El cálculo es que cerca del 12% de la población depende de ambas actividades, la pecuaria y la agrícola. Y el último censo dijo que solo de agricultores, sin contar la parte pecuaria, hay 81,000 personas involucradas que dependen de ese sector. Y eso es particularmente importante en ciertas provincias del país, las de la periferia y Cartago. Son sectores muy importantes. ¿De cuánto porcentaje de la población estamos hablando? Cerca de un 12% de la población está involucrada directamente en actividades agropecuarias. Y eso no contempla toda la población que está involucrada en actividades alrededor o indirectas de la producción. También estamos esta tarde con Laura Brenes, quien es especialista en sistemas alimentarios sostenibles de la Escuela de Agronegocios del Tecnológico de Costa Rica. Muchísimas gracias, Laura. Como la saludábamos al inicio, tal vez si nos cuenta, ¿verdad? ¿Qué ideas están trabajando desde Agronegocios que puedan ayudar a los productores a salir de esta crisis? Gracias. Sí, tal vez de hecho, siguiendo como William también nos comentaba, qué es lo que hacemos en estas disciplinas, en el caso de los agronegocios, estos se definen como aquellas actividades económicas que tienen que ver con los productos que vienen del sector primario y los diferentes pasos que se dan a lo largo de las agrocadenas o de cómo los alimentos llegan desde la finca hasta la mesa. Y esto nos lleva también a pensar entonces en actividades que engloben de manera más integral lo que es un sistema alimentario. Es por esto que desde la Escuela de Agronegocios apoyamos al sector productivo desde aristas que tienen que ver con investigación, con extensión o con servicios específicamente para mejorar algún proceso de esta disciplina. ¿A qué me refiero con esto? Hacemos entonces investigación o extensión o apoyamos a MIPYMES o emprendedores de los agronegocios en temas que tengan que ver directamente con producción agropecuaria, o sea, producción agrícola o producción animal en las fincas,
también con actividades como la transformación y la agregación de valor por medio de la agroindustria a esos productos que vienen de las fincas. Igualmente apoyamos para comprender mejor todo lo que tiene que ver con la gestión agroempresarial, o sea, cómo se llevan costos, cómo se puede mercadear mejor el producto, cómo se lleva información también al respecto. Y finalmente, una cuarta área en la que apoyamos es en aquella que le hemos llamado gestión ambiental en los agronegocios, que implica principios de economía circular, de valorización de residuos, de aprovechamiento de materiales que salen del mismo proceso de las fincas o de la agroindustria y que aún tienen valor y podemos aprovechar como nuevos productos. Bueno, muchísimas gracias. Les recuerdo que en este momento nos encontramos en el foro Innovación y Ciencia para apoyar a productores agropecuarios. Estamos hablando sobre proyectos que se gestan desde el Tecnológico de Costa Rica para reactivar la economía costarricense. Y nos acompaña en este momento William Rivera, especialista en tecnologías de producción agrícola sostenible, y también está con nosotros Laura Brenes, especialista en sistemas alimentarios sostenibles de la Escuela de Agronegocios del Tecnológico de Costa Rica. Saludamos a Adriana Galvez, quien nos saluda desde Florida. Muchísimas gracias por acompañarnos también esta tarde, señora Adriana. Laura, tal vez si nos cuenta un poquito, ¿verdad? Específicamente como queremos saber cuáles son esos proyectos que están trabajando desde agronegocios para ayudar a nuestros productores costarricenses. Bien, desde hace bastante tiempo, ¿verdad? De hecho, nuestra escuela tiene cerca de 30 años de estar activa, pero más recientemente y sobre todo en el contexto actual del COVID-19, la Escuela de Agronegocios ha activado un plan en respuesta a esto para tratar de reforzar acciones que vengan a reactivar la economía y puntualmente las actividades del sector agropecuario. ¿Qué quiero decir con esto? Estamos tratando de abordar aspectos que van desde las capacitaciones en temas como buenas prácticas, tanto agrícolas como pecuarias y de manufactura, donde aseguremos el buen uso de los insumos durante el proceso productivo, la inocuidad del producto. Cuando hablamos de inocuidad, lo que estamos comprendiendo es aquellas prácticas que nos aseguran que un producto alimentario no vaya a causar daño por motivos químicos, biológicos o mecánicos. Entonces, el hecho de cómo se manipula el producto es sumamente importante, así que estamos capacitando en estas temáticas. E igualmente, estamos empezando a abordar también otras ideas que tienen que ver más con la gestión del emprendimiento o de la MIPYMES agropecuaria. Y en esto me refiero a hasta aquellos que tienen una pequeña empresa conformada como tal, pero también los emprendedores y los miembros de la agricultura familiar, donde el llevar registros de información, el saber cuánto nos cuesta el proceso productivo va a ser sumamente importante también para asegurar después los mecanismos en los que vamos a tratar de acceder al mercado y generar algún rédito o ingreso a partir de la actividad en la que se encuentran. Algo que ha surgido y posiblemente muchos lo han visto también en medios es toda esta tendencia de tener ahorita comercialización por medios virtuales y el sector agropecuario no escapa de esto. Sin embargo, no todas las personas tienen en este momento conocimiento de cómo manejar una plataforma de comercialización virtual, o incluso no todos tienen acceso a Internet. Temprano veía que todavía estamos hablando que cerca de un 40% de la población podría no tener acceso pleno a Internet. Entonces, esto hace que también estemos tratando de acercarnos al sector productivo para apoyar en estos mecanismos y poder hacer más fácil este tipo de alternativas que está apoyando a la colocación de productos efectivamente. Eso por citar algunas de las áreas. Igualmente también pues nos estamos relacionando a proyectos de encadenamientos productivos, algunos con instancias, por ejemplo, como Fundecooperación y el proyecto Tu Modelo, que su nombre es Turismo Motor de Desarrollo Local, en el que actuamos como parte de su comité asesor, justamente para ir valorando cómo enlazar la oferta que hay hoy día en las fincas de producción agropecuaria y la demanda que potencialmente esperamos que se vaya a reactivar, por ejemplo, de parte del sector turismo y restauración, que es un importante cliente de nuestro sector agropecuario justamente. Laura, ¿y cómo funciona esto? Si alguien quiere contactarlos, ¿cómo hace? ¿Tiene que buscar a través de un correo? ¿Tiene que llamar a la escuela? ¿Qué es lo que tiene que hacer?
Claro, bueno, la escuela tiene diferentes medios para que nos puedan contactar. Desde la página web principal del TEC, www.tec.ac.cr, pueden ir a la parte de oferta académica, van a encontrar a la Escuela de Agronegocios. Igualmente tenemos una página en Facebook, Ingeniería Agronegocios TEC, que son de las formas como más fáciles de buscarnos. Pero básicamente el apoyo que damos puede ir en función de un proyecto que se encuentre activo y entonces se puede recibir información de lo que ya estamos haciendo en estos proyectos, o porque puntualmente nos contacten y tenemos todo un programa de fortalecimiento y apoyo a las MIPYMES activo desde hace más de 10 años, donde vemos cuáles son las necesidades puntuales que un emprendimiento o una MIPYME tiene. Hacemos un pequeño diagnóstico, le hacemos una propuesta de por dónde puede ir nuestra asesoría y empezamos como a entablar una relación, y de hecho hay pequeñas empresas que tienen tiempo de estar cercanas a nuestra escuela, donde hemos ido evolucionando. Empieza con un pequeño desarrollo de un producto de valor agregado, luego lo vamos estandarizando, se va revisando para tener hasta el etiquetado y poder quedar listos para procesos incluso regulatorios de inscripción de un registro sanitario y demás. Y una vez también que está más desarrollada esta idea, también en entrenar en esta otra parte que es sumamente importante, que es la gestión del agronegocio como tal. Bueno, estamos en esta tarde en el foro Innovación y Ciencia para apoyar a productores agropecuarios. Estamos hablando sobre reactivación económica en Costa Rica. Esta tarde nos acompaña Laura Brenes, quien es especialista en sistemas alimentarios sostenibles de la Escuela de Agronegocios del Tecnológico de Costa Rica. También está con nosotros el señor William Rivera, quien es especialista en tecnologías de producción agrícola sostenible de la Escuela de Biología del Tecnológico. Don William, primeramente le mandan saludos a través de las redes sociales. Luis Carlos Bermúdez, que lo está sintonizando, ¿verdad? Tal vez si nos cuenta un poquito sobre los proyectos puntuales que tienen ustedes en este momento para apoyar a los productores ante la crisis. Sí, bueno, nosotros tenemos una variedad grande de proyectos. De hecho, el centro maneja 30 proyectos. Proyectos de corte agrícola tenemos cerca de 15. Vamos a ver, para agruparlos de una forma fácil, para que las personas lo entiendan fácil. Hay una serie de proyectos que tiene que ver con el desarrollo de bioplaguicidas y biofertilizantes. Un bioplaguicida es un plaguicida, un insumo que se usa en la agricultura, pero que es obtenido de un microorganismo. Puede ser las células de estos microorganismos o puede ser un metabolito, es decir, un producto del metabolismo de ese microorganismo. En este punto nosotros trabajamos sobre todo con bacterias, con hongos y con microalgas. Estamos desarrollando formulaciones para mejorar el enraizamiento de cultivos. Sobre todo trabajamos mucho en hortalizas, papa, cebolla. También trabajamos con frutales de exportación, banano, piña. Trabajamos con diferentes modelos de cultivo y de diferentes niveles tecnológicos, que eso es muy importante. Porque, vamos a ver, biocontroladores o bioplaguicidas en el país se usan desde hace 25 años, pero son producidos de una forma, digamos que artesanal. Nosotros estamos haciendo bioplaguicidas formulados, es decir, que les estamos dando un paso de producción, de innovación mucho mayor, de forma tal que el producto final es fácil de consumir por parte de los productores, fácil de vender, que esa es a veces de las principales limitaciones, fácil de colocar en los mercados, y mucho más seguro en términos de que evita contaminación a aguas, la misma contaminación y la degradación de los suelos. Nosotros tenemos varios niveles de formulación, formulaciones básicas y sencillas, hasta proyectos de investigación que emplean nanotecnología, la producción de nano y micropartículas. ¿Qué es nanotecnología, don William? Es el uso de partículas de algún tipo de polímero, pero a un nivel muy micro. Son partículas muy pequeñitas. Tal vez si nos da un ejemplo. Por ejemplo, estamos produciendo partículas de quitina. La quitina es un polímero natural del que está hecho el cascarón, digamos que de los camarones. Pero eso lo podemos hacer molecularmente tan pequeño y cargarlo con algún compuesto activo. Por ejemplo, podemos poner un herbicida biológico, un fungicida biológico dentro de microesferas de quitina, y esas esferas se liberan en el suelo
la descarga sobre los patógenos que les cae es muy dirigida, muy concentrada. Y entonces, por ejemplo, un fungicida químico del que yo tendría que usar 1 litro por hectárea en una dosis normal, si yo ese mismo fungicida lo hago en microesferas, puedo estar usando 50, 70 mililitros. Entonces, la reducción en la cantidad que uso y que aplico implica una enorme reducción en cuanto a la toxicidad de esa molécula, de esa aplicación. Pero eso lo hacemos no solo con moléculas químicas, lo hacemos también con microorganismos y compuestos sacados de microorganismos. Otra línea importante es la producción de microalgas, que lo de microalgas, bueno, esto es todo un tema, ha sido una gran investigación, una gran línea de investigación que incluye temas desde reducción de residuos, aprovechamiento de residuos de grandes fincas pecuarias para producir compuestos bioenergéticos, compuestos con potencial medicinal, para producir biofertilizantes, para producir alimentos para animales y reducir la dependencia de compra de materias primas. Hay otra parte Hay un proyecto, ¿no? ¿Verdad? Que tal vez si les cuenta a hay ellos, que 5 de la proyectos. misma, pero hay uno que es como que de la misma caquita de los cerdos forman Hay, alimento para ellos mismos, algo así es, ¿no? hay un proyecto que se enmarca dentro de economía circular, que lo que usan es que las aguas residuales de los cerdos, que son muy contaminantes y además son difíciles de descontaminar, a través de las microalgas se comen esos residuos. Se comen esos residuos y la microalga va creciendo, crece su célula, y esta misma célula se puede sacar del agua y secar y acondicionar como alimento para nuevos cerdos. Entonces, a partir del residuo de lo que los mismos cerdos dejaron, se está produciendo biomasa para alimentar a esos cerdos. Esto hace, pues eso, economía circular y se está probando, bueno, no se está probando, ya está implementado dentro de una de las porcinas más importantes del país, de las que manejan mayor cantidad de cerdos. Y bueno, los resultados han sido maravillosos. A partir de esa línea salen 5 proyectos más relacionados con microalgas. Eso le iba a preguntar, porque, don William, si eso hacen los algas, digamos, con los residuos del cerdo, podría ser con otro animal también, ¿verdad? No, Sí, la sí, claro. vaca. De hecho, las investigaciones no están solo utilizando la cerdaza, que son estos residuos, sino que se están aplicando sobre los residuos de caballaza, prácticamente cualquier tipo de residuo pecuario, de gallinas, de vacas, de cabras, de caballos, obviamente, para producir biomasa. Hay otra línea de investigación de compañeros que se dedican al mejoramiento de cultivos, a la conservación de cultivos. Hay todo un proyecto de conservación de nuestras variedades de maíz, de las variedades de maíz que se han logrado encontrar en el país. Hay proyectos para utilizar metabolitos. Metabolitos son compuestos que un organismo libera mientras está creciendo, pero los metabolitos de microorganismos tienen la particularidad de que nos dan servicios que no esperábamos. Por ejemplo, muchos tienen capacidad antibiótica, antiséptica, muchos tienen propiedades medicinales, muchos tienen propiedades de nutrición, muchos tienen propiedades para atacar a otros microorganismos en agricultura. Hay microorganismos que tienen metabolitos que se pueden aplicar para aumentar la resistencia natural de las plantas frente a un ataque de patógenos. Hay otra serie de proyectos que van dedicados a el suelo, a estudiar el suelo. Nosotros en el centro de investigación estamos convencidos que la mejor forma de nutrir una planta es cuidar los microorganismos que están en el suelo antes de sembrar esa planta. Don William, una consulta. Bueno, el 15 de mayo es el Día del Agricultor en Costa Rica, ¿verdad? Sí. Los agricultores festejan grandemente esta efeméride, ¿verdad? Sin embargo, durante muchos años ellos han tenido muchos problemas, ¿verdad? Como productores nacionales. Sí. Ahora que se viene esta crisis, ¿verdad? ¿Cuál sería el aporte del TEC? Ustedes tienen todos esos proyectos, pero ¿cómo podemos aportarle a ellos en esta crisis? Sí. Bueno, aparte de los resultados individuales de cada proyecto que ya se trabajan con agricultores y que ya hay mucha extensión, muchos de estos productos se están expandiendo, ya se le están dando a los agricultores. Digamos que en lo inmediato tenemos una propuesta, bueno, una propuesta no, ya estamos trabajando en ella. Una parte del laboratorio produce microplantas, plantas in vitro,
Nuestra propuesta ahorita lo que estamos haciendo es tratar de coordinar con el Ministerio de Agricultura. Nosotros estamos reproduciendo en masa plantas de papa. Las plantas de papa van a estar, varios miles de plantas de papa van a estar disponibles para donárselo a los productores agropecuarios. Obviamente esta donación va a ser más importante en Cartago y Zarcero, que son las zonas paperas por excelencia del país. Vamos a darle las pitroplantas al productor para que a muchos productores que en este momento están teniendo dificultades con vender los tubérculos, pues puedan aprovechar estas plantas. Y junto con las vitroplantas nosotros les vamos a estar dando, ya parte de los insumos que hemos desarrollado, les vamos a dar bioplaguicidas destinados al cuidado de la raíz y al mejoramiento de la promoción del crecimiento de esa planta. Entonces, estamos desarrollando un paquete tecnológico, lo estamos preparando. La idea de nosotros es tenerlo muy pronto me refiero a un mes, 2 meses, para distribuirlo ya utilizando las agencias del MAC acá en la zona norte de Cartago, con los productores que deseen utilizar esto. Algo importante acá es que adicionalmente las plantas de papa que van a salir del laboratorio van a llevar un certificado de que salen libres de virus, que es uno de los principales factores que desgasta interno el potencial del rendimiento de la planta de papa. Entonces esta es una medida que va a impactar de forma directa ya, al menos en la economía de la zona norte de Cartago y en la zona de Zarcero. Don William, antes de pasar, sí. Sí, yo quería agregar, y aquí William creo que apunta a algo sumamente importante y que ha caracterizado al TEC y a las diferentes escuelas, ¿verdad? Y lo hemos visto tal vez en otros temas que han salido en medios y que no necesariamente eran del sector agropecuario, pero que hoy que ustedes nos dan el espacio para conversar sobre el sector agropecuario, es sumamente rescatable y es siempre como esa visión de articulación que el TEC propone. William ahorita decía que estos esfuerzos que están haciendo desde biotecnología van articulados con el MAC e igualmente desde la Escuela de Agronegocios también nos esforzamos por mantener esa sinergia con Ministerio de Agricultura y Ganadería. Depende de la situación en la que estamos hablando con Ministerio de Ambiente también. El INDER es uno de nuestros grandes aliados y en otros momentos hemos colaborado incluso en la consecución de algunos apoyos para proyectos puntuales donde podemos estar dando el soporte, por ejemplo, para la escritura del proyecto y que puntualmente eso podría venir a aportar a dinamizar también este sector agropecuario. Entonces, creo que ese es un punto de rescatar, ¿verdad? En estas acciones que menciona usted sobre puntualmente qué es lo que hacemos, creo que también una acción es esa, es buscar siempre la articulación con institucionalidad, con empresa privada, sector cooperativo, donde podemos más bien generar esas alianzas y potenciar las acciones que puedan salir desde la academia, pero directamente hacia el sector. Sí. Irina, ahí también complementar un poco y que dicha que Laura lo recordó, y para que no se nos queden algunos aliados por fuera, los programas de transferencia de tecnología, los PITAs de cada cultivo que a nosotros nos colaboran mucho. La misma colaboración que hay interescuelas del TEC, biología tiene colaboración con agropecuaria, tiene colaboración con ciencia de materiales, con electrónica, hay mucha interacción. Y también, y algo que Laura dijo y que es para nosotros primordial, nosotros interactuamos mucho con la empresa. Hay desarrollos, por ejemplo, los que nosotros hacemos de bioinsumos, son desarrollos que un agricultor no los puede repetir, no los puede replicar. Se necesita una empresa productora de insumos agropecuarios para hacerlo. Nosotros tenemos interacción con las empresas que están directamente proveyendo servicios y bienes al agricultor nacional, de forma tal que nosotros estamos dando licenciamientos, estamos dando secretos industriales a empresas para que ellos tomen esta tecnología que está en el TEC, que un agricultor no puede hacer por sí mismo, la desarrollen como un producto y les llegue a los agricultores. Siempre tecnología nacional que pueda salir de acá y que pueda apoyar precisamente los esfuerzos finales del productor agropecuario. Muchísimas gracias. En este momento nos encontramos en el foro Innovación y Ciencia para apoyar a productores agropecuarios. Estamos hablando sobre reactivación económica de Costa Rica. Recuerde que si usted tiene alguna consulta la puede hacer llegar a través de nuestras redes sociales y nosotros con mucho gusto se la haremos llegar a nuestros expertos. Esta tarde está con nosotros el señor William Rivera, especialista en tecnologías de producción agrícola sostenible de la Escuela de Biología del TEC, y también está la máster
Laura Brenes, especialista en sistemas alimentarios sostenibles de la Escuela de Agronegocios. Laura, antes de pasar con usted, aquí la señora Adriana Castro le dice, muy bien Laura, muchísimos saludos. Y aprovecho para hacerle esta pregunta, doña Laura, ¿qué nuevos modelos de negocio podrían pensarse en estos momentos para los productores nacionales? Bien, creo que a pesar de todo lo lamentable que ha sido esta situación, esta coyuntura socioeconómica y sanitaria, creo que tenemos las oportunidades también de replantearnos algunas cosas y entre esas el modelo de negocio que queramos. Por un lado, definitivamente creo que nos pone la posibilidad de ir hacia sistemas alimentarios más sostenibles justamente e inclusivos y esto implica considerar diferentes tecnologías como las que incluso William ya comentaba, donde podamos ver incluso el surgimiento de nuevos negocios a partir de lo que antes tal vez habíamos considerado un residuo de otro proceso. ¿Por qué? Porque esto nos abre la posibilidad de obtener insumos que van a tener una carga ambiental posiblemente menor que el venir a hacerlo bajo otros sistemas, incluso no tendríamos que importarlos. Y también nos abre la posibilidad de adquirir a mejores precios materiales, por ejemplo, para la producción agropecuaria. Un ejemplo concreto, y ya sabemos de empresas que lo están haciendo, donde se pueden obtener parte de los residuos, ya sea por pérdidas de alimentos, por rastrojos de cultivos y demás, hacer ciertos procesos para obtener abonos de tipo orgánico que se pueden reincorporar, entonces así los nutrientes que estaban en estos residuos al proceso productivo. Así que dentro de este concepto de economía circular y bioeconomía estamos pudiendo ver que por ahí pueden surgir muchos importantes modelos de negocio nuevos. Por otro lado, el encadenamiento con otros sectores del sistema alimentario es vital. Y ayer casualmente colegas que trabajan con nosotros en la Red Costarricense para Disminución de Pérdida y Desperdicio de Alimentos tenían también un foro donde comentaban las posibilidades que se abren para el sector gastronómico, por ejemplo, para rescatar la cultura gastronómica y hacer de esto una experiencia turística también. Entonces, ¿de dónde va a venir el insumo y la materia prima para una experiencia gastronómica con identidad costarricense y además sostenible y saludable, como un plan que de por sí ya está establecido en el país? Viene puntualmente de nuestro sector agropecuario, así que aquí podríamos estar replanteándonos también la producción de ciertos tipos de cultivos y bajo ciertos esquemas donde, si bien siguen siendo sumamente importantes algunos monocultivos y que trabajan desde exportación y que son grandes motores y promotores de empleo por el país, podríamos estar pensando también en que otros sectores como la agricultura familiar y pequeños emprendimientos podrían estar supliendo también de estas materias primas. Al principio de nuestro foro comentaba también, pueden surgir ahorita estos nuevos modelos de comercialización virtual y para esto, tanto relacionado con instituciones del Estado como PIMA, pero igualmente viendo ya el ejemplo de algunos agricultores cercanos a nuestra escuela, incluso graduados nuestros, que tienen sus pequeñas fincas productivas, han logrado empezar a hacer un sistema nuevo de distribución de alimentos, ya sea a domicilio o en pequeños centros de acopio y vía aplicaciones web como las que vemos hoy día. Entonces, empiezan a surgir todas estas ideas donde, repito, el encadenamiento y el visualizar cómo puedo generar valor en una porción de la cadena de suministro y alguien también lo puede retomar y seguir dando valor, pero que sea valor que quede también en el productor directamente, es sumamente importante y esperanzador, creo yo, para buscar estas nuevas opciones. Y por supuesto también podemos estar pensando en la inserción de otras tecnologías ya desde el punto de vista más de procesamiento y conservación de alimentos, ¿verdad? Para hacer que tengan una vida útil un poco mayor o para presentarlo también en diferentes formas y que sigan siendo alimentos nutritivos y también saludables y sostenibles. Bien, nos encontramos en el Foro Innovación y Ciencia para apoyar a productores agropecuarios. Estamos hablando sobre reactivación económica de Costa Rica con Laura Brenes, especialista en sistemas alimentarios sostenibles de la Escuela de Agronegocios del Tecnológico de Costa Rica. También está con nosotros el señor William Rivera, especialista en tecnologías de producción agrícola sostenible. Muchísimas gracias por estar con nosotros a ambos.
Don William, aquí pregunta Gabriel Arias, ¿qué es el bioetanol? ¿Es fácil de producir? ¿Será una buena fuente energética? Bueno, el bioetanol es una opción que digamos que a inicios del año 2000 empezó a cobrar fuerza. Básicamente es etanol producido, puede ser de dos vías. La vía más clásica es producido a partir de plantas y cultivos y es una vía un poco discutible en cuanto a sus beneficios ambientales. Hay otra vía que es producir el etanol, que es un compuesto químico a partir de microorganismos. El etanol, bueno, como todos lo sabemos, es un combustible, es un compuesto combustible. En muchos países hay combustibles para vehículos y maquinarias hechos a base de etanol. El gobierno de nuestro país tiene un proyecto de plan piloto para producir bioetanol. Lo que pasa es que vamos a ver, el tema de bioetanol puede ser un poco complicado porque cuando yo propongo obtener etanol a partir de la caña de azúcar, quiere decir que estoy tomando esa caña de azúcar y la estoy sacando del sistema alimentario para llevárselo al sistema industrial o automotriz. Muy común en Estados Unidos es producir mucho maíz para producir etanol a partir del maíz. Esto ha llevado a que en Estados Unidos solamente el 5% del maíz que se cultiva sea para consumo humano. Hay un 95% que se reparte entre maíz para producir etanol y maíz para alimentar ganado. Eh, en la actual situación que tenemos nosotros de carencia de tierras, de tierras para agricultura y el aumento de la población, es de pensarlo mejor, es de pensarlo mucho mejor el obtener etanol a partir de los cultivos. Hay otra vía que es obtener etanol y alcoholes de alta capacidad energética a partir de microorganismos, porque ya no estamos compitiendo con un cultivo. Lo que estamos haciendo es producir un microorganismo en grandes cantidades que produzca este alcohol igual en una cantidad apreciable y que se puede refinar a través de plantas químicas. Entonces, hay dos formas, digamos, de producirla. Yo creo que ambientalmente es mucho más sostenible producir etanol a partir de microorganismos que producirlo a partir de compuestos de productos alimentarios. Pero también quiero decir que creo que hay otras alternativas energéticas que son mucho mejores desde todo punto de vista que el etanol. Muchísimas gracias. Estamos en el Foro Innovación y Ciencia para apoyar a los productores agropecuarios. Estamos hablando sobre reactivación económica de Costa Rica con William Rivera, doctor, especialista en tecnologías de producción agrícola sostenible de la Escuela de Biología del Tecnológico de Costa Rica. Y también está con nosotros Laura Brenes, especialista en sistemas alimentarios sostenibles de la Escuela de Agronegocios también del TEC. Laura, nos están preguntando, Silvia Araya es una estudiante de agronomía del TEC de San Carlos y tiene un proyecto de una planta de quesos. Su pregunta es, ¿cómo recibo apoyo técnico de la Escuela de Agronegocios? En realidad es sumamente fácil, si ya sea de la parte académica o como decía también como emprendedora o pequeña empresa, basta con contactarnos, el primer acercamiento vía nuestra página de Facebook, este mismo mensaje y tratamos de recopilar su contacto. Y básicamente es que nos expongan sus necesidades. Si es una planta de queso y lo que quiere es visualizar opciones sobre cómo diversificar el tipo de queso que está produciendo, se puede estar hablando de cómo hacer unos ensayos sobre nuevas formulaciones, nuevos usos de cultivos, etcétera. O en fin, ¿verdad? Como hemos venido comentando a lo largo del foro, si es un tema más agroempresarial, podríamos estar viendo si lo que hay es interés en comprender cómo está formulado su costo, cómo incide esto en su ingreso, si estamos visualizando algunas mejores opciones sobre cómo comercializar, tal vez de momento se comercializa por una vía y podríamos estar pensando que otro mercado u otro canal de comercialización podría ser más interesante desde una feria del agricultor, desde un restaurante local, desde acceso también a otros sistemas que en el país existen, como es el mismo programa de abastecimiento institucional. Entonces, es básicamente establecer un primer contacto y también desde la escuela normalmente tenemos, ¿verdad?, la seriedad y el compromiso de entender primero la integralidad de su idea
y a partir de ahí también sugerirle. ¿Qué quiero decir con esto? A veces llega alguien que tiene una idea genial, que es a la que se puede llegar al final sobre el desarrollo de un producto X, pero resulta que, por ejemplo, para tener el rendimiento en un proceso agroindustrial, lo primero que había que haber revisado era cómo estaba el proceso y las buenas prácticas de producción primaria. O sea, por ejemplo, si es en el caso de queso, podríamos estar pensando primero en revisar cómo está la calidad microbiológica de la leche, de la materia prima, cómo están los componentes de la leche, cómo se está manejando la cadena también de ese suministro, se está pudiendo manejar la cadena de frío, tenemos un reto sobre esa parte y hay que procesar rápidamente. Todavía si nos vamos más atrás, ¿será que también en algún momento con otros especialistas que tenemos también en la escuela de la parte más de producción animal, será que tenemos que ver también hasta el proceso de alimentación animal o de selección de los especímenes que estén en la finca? Entonces, normalmente tratamos de verlo de una forma integral y a partir de eso ir sugiriendo por dónde pueden ir las primeras acciones e ir escalando con el tiempo hasta llegar a la idea final a la que usted quiera apuntar. Laura, también en esta misma idea nos pregunta Mauricio Solano, a nivel de la industria láctea, ¿qué acompañamiento ofrecen para MIPYMES? En general, para industria láctea y para cualquier otra actividad agroindustrial, nosotros tenemos, primero les comento, tenemos un staff que es especializado en los aspectos que tienen que ver más con agronomía, fitotecnia o zootecnia. Tenemos también compañeros que son especializados en la parte de agroindustria y tecnología de alimentos y otros más en la parte justamente ambiental o de manejo empresarial. Entonces, para el sector lácteo, por ejemplo, desde hace mucho tiempo nosotros tenemos una cercana vinculación con la Cámara Nacional de Productores de Leche y con industria del sector. Así que podríamos estar visualizando apoyos como las que ya hemos dado, por ejemplo, a partir de congresos y demás, donde conversamos sobre aspectos de desarrollo de productos, aspectos de reutilización de algunos subproductos del sector lácteo y que todavía pueden tener valor, por ejemplo, bebidas y demás. Y también sobre aspectos que han surgido tal vez un poco más intensamente en nuestro país en los últimos años, como es el explorar el desempeño ambiental del proceso productivo y que a futuro se puede convertir también en una potencial diferenciación en mercado. Quiero decir con esto que estamos también trabajando ahorita con mecanismos como los análisis de ciclo de vida para comprender cuáles son los diferentes impactos ambientales que un proceso o producto tienen y que eventualmente podrán constituirse en esta declaración ambiental de los productos, donde entonces un sector pudiera diferenciarse de otro por tener un desempeño ambiental también diferente o mejorado. Y aunque no se fuera a hacer mediante una etiqueta, es una gran oportunidad para la empresa, por ejemplo, el detectar dónde están sus mayores gastos, dónde están sus mayores impactos, cómo puede eficientizar el proceso y hacerlo más sostenible. Y recordemos que sostenibilidad implica tres cosas, ¿verdad? No es solo la sostenibilidad ambiental, que es a lo que estamos habituados y que definitivamente tenemos que mejorar en esto, pero también radica en que sea sostenible económicamente y socialmente, o sea, en que otorguemos productos de calidad e inocuos a la población y que nutran, pero también que genere un ingreso que permita justamente manejar un medio de vida decente para las poblaciones productivas y también de quienes los adquieren. Estamos en el Foro de Innovación y Ciencia para apoyar a productores agropecuarios. Estamos hablando sobre reactivación económica en Costa Rica con Laura Brenes, especialista en sistemas alimentarios sostenibles de la Escuela de Agronegocios del Tecnológico de Costa Rica. También estamos con el doctor William Rivera, especialista en tecnologías de producción agrícola sostenible. Don William, pregunta Uriel Méndez, es un agricultor. ¿Hay algún programa de seguimiento a productores de papa? Que creo que es el que usted venía mencionando, tal vez les puede funcionar. Productores de papa desde la siembra hasta la cosecha. ¿Y cómo pueden participar? Claro, bueno, nosotros tenemos programas de seguimiento de cada proyecto de investigación que generamos, le damos seguimiento no solo a los agricultores participantes del proyecto, sino a todo aquel que se acerque al Centro de Investigación en Biotecnología. Nosotros trabajamos directamente con el productor. De hecho, yo y mis compañeros vamos a las fincas, visitamos las fincas, le explicamos al agricultor qué es el producto que le estamos dando,
qué va a hacer, cómo aplicarlo, cómo tratarlo, qué cosas podrían pasar, qué indicaciones va a tener de que el producto está trabajando como debe hacerlo, qué indicaciones nos pueden decir que hay que realizar algunos ajustes. Y trabajamos a lo largo de todo el ciclo, que normalmente en nuestra zona van a ser 5 meses para la producción de papa. Eh, ¿Qué es lo que tienen que hacer? Bueno, simple y sencillamente, pues acercarse a nosotros, que una vía, la vía más efectiva es a través de la página del tecnológico, que busquen el link que hay para el Centro de Investigación en Biotecnología. Una vez en el Centro de Investigación en Biotecnología van a encontrar un directorio con todos los investigadores y si no saben a quién dirigirse, pueden escribir, pueden llamar, porque ahí vienen los contactos con la coordinadora del centro, que ella inmediatamente los va a remitir con los profesionales respectivos. Otra forma de acercarse con nosotros es buscando las agencias del MAC, sobre todo trabajamos muy estrechamente con la agencia del MAC, con la agencia del MAC en Tierra Blanca, de Cartago, en Pacayas, con el programa de transferencia de tecnología de cebolla y papa, con el PITA papa y cebolla, pero bueno, también con otros pitas para frutas. Se acercan a estos pitas y buscan nuestro contacto. Nosotros estamos en total disposición, más bien tenemos muchas ganas siempre de colaborar con los productores. Y es tan fácil como buscarlos. En este caso a don Uriel y a todos los productores que puedan estar escuchándonos, yo más bien lo que quiero decirles es que la universidad no es solo para que estudien jóvenes. Nosotros damos un gran servicio de acompañamiento y de extensión a todas las personas que tengan una empresa, un desarrollo, un emprendimiento, una producción agrícola. Entonces es simplemente que nos busquen y nosotros vamos a tomar nuestro tiempo para hablar con ustedes, para conocer su situación, sus necesidades. Y dentro de sus necesidades tenemos una gama de productos y servicios que les podemos ayudar. Reiterarles que al ser una institución pública, todos nuestros esfuerzos que hacemos con productores agrícolas, a nosotros no nos tienen que pagar. Ya todos ustedes están colaborando con las universidades del estado. Nosotros con mucho gusto nos acercamos, pero igual para las empresas que quieran desarrollar algo, buscar algún producto, buscar cómo mejorar sus productos, sus bioplaguicidas, sus biocontroladores, también se pueden acercar perfectamente con nosotros. ¿Hay algún número, don William, donde los puedan contactar? Porque no todos los agricultores podrían tener acceso a Internet para revisar el sitio TEC. ¿Tendría algún número a mano? Bueno, es el número, pueden usar el número de la central del TEC y pedir la dirección a biología. Incluso nosotros los investigadores damos nuestra línea de celular, si usted así lo prefiere, lo puedo enviar acá, yo no tengo problema en dárselo. Que es una comunicación mucho más directa con nosotros, mucho más sencilla y mucho más efectiva. Si alguien lo quiere anotar, ahí es el 8828-0574, 8828-0574, y si no, el de la central del tecnológico, que no sé si ustedes se lo saben, pues yo no lo tengo en la memoria en este momento. 25525333. Ese mismo. Excelente. 2552-5333. Sí, me acuerdo de cuando llamaba como estudiante también. Exactamente, sí. Y ya ahí piden con la Escuela de Biología o con el Centro de Investigación en Biotecnología. Irina, Sí. yo quería agregar algo que William también ahorita señalaba y tal vez no lo he mencionado, pero también hay que tener en cuenta que la universidad como tal, en nuestro caso el TEC, puede acceder al sector productivo, ¿verdad? O sea, podemos desplazarnos hacia donde está el productor, pero también las puertas están abiertas para que los productores vengan. Hay muchos casos y recuerdo, de hecho, con la Escuela de Biología con quien habíamos compartido proyectos de extensión en algunas agrocadenas como guayaba taiwanesa, mora en la zona de Los Santos, manzana. También hemos traído a los productores y hay equipo especializado y laboratorios donde pueden suceder dos cosas. Uno, comprender cómo funcionan, entrenarse un poco en el proceso de utilización de algunos equipos y si el tipo de empresa está en condición de poder acceder a alguno de estos equipos, pues puede hacerse una idea de cuáles son los principales que podría necesitar, cómo utilizarlos, para qué sirven, cómo mejorar la calidad del producto, pero también puede ser más en el sentido de que se le desarrolle alguna prueba que después lo puede
poner en mejor posición para poder poner su producto en mercado, sin que tenga que hacer también una inversión de ese tipo de equipamiento. Entonces, por ejemplo, en el caso de la Escuela de Agronegocios tenemos la planta de proceso agroindustrial, es una planta piloto y tenemos, de ahí han surgido muchos emprendimientos hoy día de agregación de valor, donde las primeras pruebas y los primeros desarrollos se hicieron justamente en su función como planta piloto. Y es después de eso que el productor echa a andar su emprendimiento. Lo mismo sucede con los campos de práctica agropecuaria y con otra serie de laboratorios que hay en la institución, donde repito, ¿verdad? La posibilidad es de nosotros ir, pero también de recibirlos en nuestras instalaciones y por supuesto siguiendo también todas las medidas sanitarias, de buenas prácticas y demás. Se puede empezar también un proceso de entrenamiento o incluso de procesamiento a partir de los equipos especializados que tenemos. Estamos en el Irina, foro Innovación. Sí, señor. perdón, algo que se me quedó por ahí para seguirle respondiendo a don Uriel. Igual para los agricultores, recordarles o mencionarles que nosotros también nos involucramos mucho en el diagnóstico de fitopatologías, o sea, de enfermedades de plantas. A veces el agricultor pues tiene que depender solamente de las casas comerciales para obtener un diagnóstico, pero con mucho gusto ustedes pueden llegar al centro de investigación, llevar la muestra de la planta, de la enfermedad que tienen y nosotros pues les vamos a ayudar en el diagnóstico y en recomendaciones para el control. Muy bien. Estamos en el foro Innovación y Ciencia para apoyar a productores agropecuarios. Estamos hablando sobre reactivación económica de Costa Rica. Si usted tiene alguna consulta, puede hacérnoslas llegar a través de nuestras redes sociales. Y nosotros con mucho gusto vamos a consultar a nuestros expertos, quien hoy son el señor William Rivera, especialista en tecnologías de producción agrícola sostenible, y Laura Brenes, especialista en sistemas alimentarios sostenibles de la Escuela de Agronegocios del Tecnológico de Costa Rica. Laura, le quería consultar, en la actualidad hay muchos productores que se quedaron con sus cosechas varadas. De hecho, en las redes sociales vemos a muchas personas tratando de ayudar a vender fresas, ¿verdad? A algunos productores. Pero ustedes desde la escuela, ¿cómo se podrían aprovechar? ¿Cómo los agricultores podrían aprovechar todos estos productos? Sí, ese ha sido un tema, ¿verdad?, importantísimo de abordar ahorita en esta coyuntura y en efecto, nosotros tenemos ya varios años de estar trabajando con la temática de pérdida y desperdicio de alimentos y digamos que la situación donde hubo estos quiebres en la cadena de suministro implicó casi como uno de los peores temores que había para que se aumentara esa posibilidad de pérdida o desperdicio de alimentos. Sin embargo, hemos visto cosas positivas también suceder. Por un lado, con miembros de la red y algunos que trabajan un poco más desde la perspectiva de ciudadanía organizada y empresarial, hemos empezado a ver y desde la escuela hemos apoyado justamente con criterio técnico en el tema de manipulación de alimentos, manejo post cosecha del producto y logística también, cómo se ha hecho redistribución de los alimentos. Por supuesto, no todos los casos que vemos en prensa tuvieron directamente nuestro quehacer ahí, pero hemos también incidido un poco sobre la posibilidad de tener lineamientos para poder hacer estas redistribuciones o donaciones de alimentos. Y esto ha significado que entonces algunos de esos productos que tal vez no se pudieron colocar en su vía de comercio habitual fueran donados o redistribuidos y en algunos momentos también propiciamos la conexión de productor primario con otras empresas que tal vez sí están habituadas ya a hacer el procesamiento agroindustrial. Entonces esto ha implicado que se pueda obtener producto primario de muy buena calidad y a costos accesibles para poderle dar valor agregado. Con esto el producto no se perdía la posibilidad de generar ingreso y también se obtenía una materia prima para poder darle valor y transformarlo en un producto, por ejemplo, una pulpa, un puré, algún otro, que es más estable, ¿verdad? Nos va a durar más tiempo del momento de su producción hasta el consumo. Esa es una de las cosas que ha sucedido. También, como coordinadores de la red costarricense para esta temática de pérdidas, también hemos visto cómo ya desde una perspectiva un poco más solidaria, pues se ha hablado de la donación de alimentos y esto sigue siendo también una opción para evitar que estos se pierdan y más bien lleguen a personas en situación de vulnerabilidad. Podríamos decir que, bueno, claro que no genera el ingreso que se hubiera esperado después de toda la inversión y todos los costos que significó la producción de estos bienes,
pero creo que también en materia de seguridad alimentaria y como país, pues nos pone también en una posición de resguardar un poco más también la integridad de toda la población para que estemos listos y en buenas condiciones al momento en el que venga una reactivación, ojalá, de nuestras actividades laborales usuales y comerciales también. Esto, visto desde un punto de vista también más integral, es sumamente importante porque tenemos que seguir produciendo alimentos, tenemos que seguir alimentando a la población y creo que el sector agropecuario tiene muy clara su responsabilidad y ha sido muy comprometido con esto, aún con lo difícil que lo está pasando. Entonces, en ese sentido, el poder seguir manejando la producción y tratando de seguir distribuyendo estos alimentos implica también que en momentos de reactivación todavía vamos a tener fincas dispuestas a producir y a mantener la actividad del sector como tal y también pues la seguridad alimentaria de nuestro país. Bueno, y justamente aquí nos está escribiendo un señor de apellido Garita, quien dice, somos una asociación de jóvenes agricultores de Tierra Blanca de Cartago llamada ASOPAI y hemos recibido mucho apoyo del TEC en nuestro emprendimiento de transformación de hortalizas y sacar a productos con valor agregado. Así que muchísimas gracias. En este momento estamos en el Foro Innovación y Ciencia para apoyar a productores agropecuarios. Estamos con Laura Brenes, especialista en sistemas alimentarios sostenibles de la Escuela de Agronegocios. Laura, le quería consultar, ¿qué hace falta para que los productores nacionales puedan salir bien parados de esta crisis? Pues bueno, yo creo que lo principal, que es voluntad, compromiso y un profesionalismo increíble de parte de nuestros productores ya se tiene. Y ese es el primer paso y de alguna manera quisiéramos también decirles desde nuestra escuela, desde nuestra institución, un gracias por todo lo que hacen y un respaldo de que por favor nos sientan también cercanos de alguna manera. Desde el punto de vista tal vez ya más, ¿verdad?, de país, de qué es lo que nos podría faltar, creo que hay que recordar, sin irme muy como a la parte académica, hay que recordar un tema que son los modelos de innovación. Hace mucho tiempo hablábamos de los modelos de triple hélice, donde solo hablábamos de ese asocio entre academia, gobierno y empresa, ¿verdad?, industria o sector productivo. Hoy día estamos hablando más de una quíntuple hélice, donde el asocio que podamos hacer entre las políticas públicas que emana el gobierno, y por eso al principio decía la importancia de estar articulados, que lo que proponga uno lo conozca el otro y lo respalde. Entonces, desde las políticas públicas que surgen de gobierno, desde la investigación o la extensión que hacemos en la academia, desde la apertura, muchas veces también hasta que nos permitan experimentar con ellos y crecer el sector productivo, empresarial o industrial, pero también la misma ciudadanía y cómo tratamos este medio ambiente y esta sociedad en la que estamos inmersos, es lo que nos puede permitir salir adelante. Y en este sentido van a tener que conjugarse muchos aspectos, algunos que van desde el conocimiento, y para eso estamos nosotros, no porque conozcamos todo desde la academia, sino porque estamos dispuestos a aprender también junto al sector productivo y lo que conozcamos en este momento a compartirlo como universidad pública que somos. Tiene que ver entonces con esa conjunción de conocimiento, de políticas públicas, donde el apoyo también, ¿verdad?, el soporte, hasta con proyectos de ley como los que estamos viendo para traer alivio desde el punto de vista un poco más económico, hasta esa solidaridad también y esa gana de encadenarse a partir de los distintos sectores de la sociedad y de la economía y del mismo consumidor, donde también aprecia el valor de los alimentos, de lo que surge de nuestra tierra, de cómo se produce y cómo se coloca en los mercados nacionales, es de verdad un esfuerzo que tenemos que hacer al unísono. Y aquí también hago la observación de que a veces no es solo como consumamos solo lo nuestro y no importa cómo venga, porque de por sí hay... No, es que de por sí la producción agropecuaria y agroalimentaria en general costarricense es de altísima calidad. Muchísimo la calidad nutricional, el uso de productos, la inocuidad, la sanidad del producto. Así que además de potenciar el consumo local, crean que estamos potenciando el consumo local de productos de muy buena calidad y que sin duda también está apoyando a los medios de vida rurales y urbanos que tienen que ver con el sector agroalimentario.
Muchísimas gracias. Estamos en el Foro Innovación y Ciencia para apoyar a productores agropecuarios hablando sobre reactivación económica. Está con nosotros William Rivera también, quien es especialista en tecnologías de producción agrícola sostenible del Tecnológico de Costa Rica. Don William, aquí pregunta Mauricio Segura, ¿qué proyectos se desarrollan para el control de malezas? Sí, bueno, las malezas son tal vez una de las áreas donde menos proyectos se han desarrollado en el país en los últimos años. Sin embargo, bueno, nosotros sí estamos desarrollando algunas alternativas innovadoras, eh, sobre todo con el uso de biopartículas, micropartículas, lo que hablábamos al inicio, partículas de algún polímero de un tamaño muy, muy pequeño, que las podemos cargar. En este caso tenemos un proyecto de un herbicida, es de una molécula química, pero esta molécula química se carga dentro de estas pequeñas esferas que se forman. Estas esferas son el producto final y son lo que el agricultor termina aplicando. Se aplica sobre el suelo y tiene un efecto herbicida muy, muy potente. Lo que decía al inicio, o sea, el efecto es tan potente que ocupamos una muy pequeña cantidad del ingrediente activo, es decir, del herbicida como tal, para tener un efecto incluso superior que aplicar litros y litros del producto químico como se hace ahora. Recordemos que los herbicidas son uno de los principales causantes de la erosión, de la degradación de los suelos y de la contaminación de aguas subterráneas. Entonces, este tipo de proyectos que lo que buscan es encapsular moléculas, lo que van a hacer es dirigir el compuesto químico para hacer que su acción sea mucho más efectiva con una menor cantidad. Entonces, como se los decía al inicio, si se necesita 1 litro de un determinado herbicida con una tecnología clásica, utilizando biopartículas, podemos tener el mismo efecto con 50 mililitros. Tenemos una reducción de 950 mililitros que termina en el suelo haciendo un efecto totalmente distinto. Hay otro proyecto en ejecución que es el desarrollo de un bioherbicida. Esta vez es un microorganismo que se está probando para eliminar plantas. Es un microorganismo que causa enfermedad en ciertas malezas. Entra en contacto con la planta, se incorpora en las de la planta y es capaz de matar a esa planta, a esa maleza específica, sin tocar y sin afectar obviamente el cultivo en cuestión. Entonces tenemos un par de iniciativas que son interesantes, que ya se han estado madurando y con las que se está desarrollando un producto. Bueno, realmente ha sido una hora muy aprovechosa para nosotros y para las personas que nos siguen a través de las redes sociales. Agradezco al doctor William Rivera, especialista en tecnologías de producción agrícola sostenible, por habernos acompañado durante toda esta hora. Igualmente agradezco a la señora Laura Brenes, especialista en sistemas alimentarios sostenibles. Sí, señor. Sí, tal vez si me deja dar una pequeña intervención. Quería más bien darles la última palabra para que también cada uno repitiera los números de teléfono y los contactos. Don William, adelante, empiece. Sí, bueno, para cumplir con lo del contacto, con el teléfono 8828-0574, 8828-0574, o en la página del tecnológico buscando el Centro de Investigación en Biotecnología. Y tal vez como un mensaje final, nosotros desde la universidad hacemos muchas cosas, pero hay otras cosas que el agricultor necesita con urgencia, que son temas políticos y económicos. La exoneración del IVA para los pequeños productores agropecuarios en este momento, la creación de una real línea de financiamiento agrícola, no como las que existen actualmente, y poner a banca para el desarrollo de verdad a funcionar, también para el sector agropecuario. La aceleración de la obtención de los registros de insumos, moléculas nuevas mucho más benéficas ambientalmente, que no se pueden registrar actualmente simplemente por un problema de registros dentro del servicio fitosanitario. Y finalmente, de nuevo, el encadenamiento de los técnicos del Ministerio de Agricultura con las personas que estamos acá desde las universidades y con el agricultor para trabajar precisamente en pro de ese proyecto único que es construir el agro de nuestro país. Muchísimas gracias. Tal vez Laura Brenes si nos regala los contactos y su cierre final. Sí, bueno, para contactos pueden llamar al número de la Escuela de Agronegocios 2550-2287
O al igual que William, pongo a disposición mi número y de ahí puedo también ayudar a direccionar con otros compañeros, el 8839-2243. E igualmente en la página principal del TEC, www.tec.ac.cr, pueden encontrar a la Escuela de Agronegocios y las diferentes actividades que realizamos. Y como mensaje de cierre, aparte de agradecer el espacio y a quienes nos estuvieron acompañando, pues solo quisiera recalcar el hecho de que de verdad nuestro sector ha probado ser sumamente responsable y comprometido, y creo que este es el momento también en el que debemos seguir estrechando esfuerzos, seguir trabajando desde esta perspectiva que citaba al inicio, que es la articulación que siempre hemos promovido desde nuestra escuela y desde todas las escuelas del TEC, para que en conjunto trabajemos para esta reactivación económica y que esta pausa obligada y repito, muy lamentable también para muchas familias, pues sea una pausa para recargar de alguna manera energías, replantearnos ideas y más bien ver un despertar y una revalorización del sector agropecuario nacional. Estuvimos en el foro Innovación y Ciencia para apoyar productores agropecuarios. Estuvimos hablando sobre reactivación económica en Costa Rica con el doctor William Rivera, especialista en tecnologías de producción agrícola sostenible, y con la máster Laura Brenes, especialista en sistemas alimentarios sostenibles de la Escuela de Agronegocios. Muchísimas gracias a ambos. Gracias. Muchas gracias por invitarnos. Y muchísimas gracias a ustedes por habernos sintonizado a través de nuestras redes sociales. Le agradecemos mucho su compañía y le recordamos que si busca más información sobre nuestros proyectos, puede acceder al sitio www.tec.ac.cr, donde encontrará toda la información que necesite y de la cual el TEC ha ido trabajando para ayudar en este momento de emergencia nacional. Muchísimas gracias y nos vemos la próxima semana.